Partamos de un hecho. El gobierno sufrió una derrota política en el Senado. La expulsión del senador Edgardo Cuéllar, que fue encontrado con más de $200.000 mientras intentaba cruzar la frontera entre Brasil y Paraguay, fue eso, una derrota política. En términos de la dinámica parlamentaria, basta con repasar cómo empezó y cómo terminó la jornada para que quede en evidencia que fue un revés para el gobierno. A media mañana de hoy, jueves, la mayoría de los senadores estaban como convencidos de que la sesión iba a terminar en nada. Ni se aprobaría la expulsión, impulsada básicamente por el peronismo, ni tampoco la suspensión, algo que pretendía el oficialismo, algunos sectores del PRO y del radicalismo. En general se creía que nadie lograría reunir la mayoría especial de los 2/3, en este caso serían 46 votos, de acuerdo a los presentes en este día, para aprobar una u otra resolución. Después hubo varios giros, primero de Luis Juez, de la bancada del PRO por Córdoba, y después de los radicales que comenzaban a inclinarse por la expulsión y a dejar de lado la resolución más light de la suspensión. Un hecho reveló la fragilidad del oficialismo hacia el final de la sesión. El jefe de la bancada libertariana, Ezequiel Atauche, tenía que cerrar el debate. Es costumbre que cierran los jefes de bloque y que después se vota la cuestión en tratamiento. En general, los jefes de bloque hacen como una síntesis de sus propias posiciones y deberían realizar como la defensa más contundente de la posición del bloque. Bueno, Atauche no defendió ninguna posición. Simplemente pidió un cuarto intermedio como para hacer un manotazo de ahogado e intentar la última vuelta, el último rulo de la rosca. O sea, a ver si podían voltear la sesión o comparar o cautivar a algún que otro senador. Cuando esto no se logró y se retomó la sesión ante el escenario adverso, Atauche dijo casi textualmente: como no conseguimos los votos para no expulsar a Cuéllar, vamos a votar por expulsarlo. Fue prácticamente así. Si lo buscan, lo van a encontrar. Claro, estuvieron a nada de quedar como el único bloque que votaba por la no expulsión de uno de los representantes, podríamos decir, más descompuestos de la casta. En el último minuto, porque este giro fue cuando terminaba la sesión, el gobierno quiso evitar quedar pegado a un aliado muy importante hasta ahora, que fue Cuéllar, pero en los hechos, durante todo el día, había maniobrado para evitar su expulsión. La Libertad Avanza impulsaba justamente la suspensión, porque bueno, con su salida del Senado, que es lo que sucedió, pierden un aliado y el peronismo sumará un miembro. La reemplazante responde justamente al kirchnerismo o al peronismo, que ahora tendrá 34 bancas y quedará a 3 del quórum, que son 37. Recordemos que Cuéllar fue clave, pero muy clave, para uno de los triunfos parlamentarios más importantes de este año en el gobierno, para el gobierno, que fue la aprobación de la ley bases. En ese momento hubo un empate en el Senado, gracias al voto de Cuéllar, y desempató Villarruel, obviamente a favor del gobierno. Algunos atribuyen el cambio de posición de los senadores que estaban por la suspensión hacia la expulsión al pedido de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que se conoció esta mañana, que exigió el desafuero de Cuéllar y su eventual detención cuando regrese al país. Recordemos que está preso o detenido en Paraguay. Ahora, hay otros, y especialmente desde el seno del gobierno, que culpan de esta derrota a Mauricio Macri, que habría empujado a Luis Juez al primer cambio de posición. Y acá podemos entrar ya en una lectura un poco más amplia del escenario político. En el centro de todo este entuerto está la disputa de Milei con Mauricio Macri. Algunas malas lenguas aseguran que la caída de Cuéllar en Paraguay fue un regalo de algunos amigos o contactos que Macri tiene en ese país y que el escándalo de Cristian Ritondo y las denuncias contra él están siendo utilizadas por el gobierno como un contraataque contra el PRO y contra Macri. ¿Y todo esto por qué? Porque hay una cuestión que muchos dan por resuelta y que aún está abierta.
Esto es, la derrota del PRO y su absorción definitiva por la Libertad Avanza. En cierta medida, Macri está, con respecto a Milei, en una situación similar a la que estaba Eduardo Duhalde con respecto a Néstor Kirchner en 2005. Duhalde era el líder del peronismo, Kirchner era presidente y quería liderar al movimiento. Milei, si quiere consolidar su liderazgo sobre el conjunto del espacio de la derecha, tiene la obligación de derrotar a Macri, de matar al padre, digamos, como hizo Kirchner con Duhalde. Ahora, Kirchner en su momento logró ese triunfo con tasas chinas, crecimiento económico, viento de cola y una situación en general mucho más favorable. El veranito financiero de Milei, la contención de la inflación pero a golpe de destrucción de parte de la economía, el ajuste, la motosierra, la caída del salario, no estarían siendo las mejores condiciones para lograr este objetivo. Esta disputa de Milei y Macri también se da en otros escenarios. Por ejemplo, acá, en la ciudad de Buenos Aires, que es el kilómetro cero del PRO, y ahora medio convertido en la última trinchera. Desde la Libertad Avanza amenazan, por ejemplo, que no darán los votos al presupuesto de Jorge Macri, y esto puede leerse como una respuesta de lo que pasa en el Congreso Nacional, donde los gobernadores del PRO también están poniendo peros y quieren cambiar o negociar parte del presupuesto nacional. Si ampliamos un poco la lupa, lo que muestra esta situación es la fragilidad más general de un gobierno que se basa mucho más en la debilidad ajena que en la fuerza propia, que para lograr un triunfo agónico, como fue el triunfo de la ley Bases, salió empatado en un principio, tuvo que pagar un alto costo. Y ahora sabemos que no solo político, sino también en efectivo. Y a todo esto queda expuesto un método que, a falta de hegemonía, se basa básicamente en la corrupción y el fraude. En este terreno también se aceleran los tiempos. Alguna vez dije que este proyecto político de Milei era una especie de menemismo comprimido. Y las denuncias de corrupción, que al menemismo lo empezaron a golpear bastante más tarde, comienzan a hacer ruido demasiado temprano y a rodear a la Libertad Avanza, a Milei, a Karina Milei, a través de sus aliados. Por lo pronto es una demostración o una nueva demostración de que no es un gobierno infalible, al que no le entra ninguna bala, que transforma todas las derrotas en triunfos y todas esas cosas que escuchamos permanentemente. Y cómo con estas ideas se justifica ese amplio espectro que va desde los que creen que no queda otra que colaborar con el gobierno, porque esta es su situación, a los que proponen una política de la espera porque no hay con qué darle. Otra frase que se repite permanentemente. En lo inmediato, está planteado poner obviamente en cuestión la ley Bases, que es la ley Cuéllar, se la podría bautizar como la ley Cuéllar, porque es ilegítima y muy probablemente ilegal. Debería declararse nula de toda nulidad. Sindicatos, movimientos sociales deberían estar a la cabeza de esta pelea para que esta derrota no quede solo en el terreno de lo táctico y para ponerle un freno a un reseteo general del país que está impulsando Milei y a un plan que en el terreno económico y social es directamente criminal. Porque ahora, además, queda demostrado que si logra avanzar en lo que quiere, es por los generosos favores que se hacen, como dirían los libertarios, con la tuya. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.